Ok, muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este evento programado para la fecha. Este encuentro CILEA denominado Diferencias Fundamentales entre la vieja y la nueva versión de la NIF para las pymes. Para esto hemos invitado al colega Luis Chávez de Ecuador para que dé esta conferencia. Pero antes de iniciar, vamos a invitar a nuestro presidente Valentín Pich para que él pueda dar la bienvenida al inicio. Valentín, por favor, buen día. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque con las diferencias horarias me vais a permitir que estoy en un tren en Suiza y Remy pues coge el comando de esta sesión. Quisiera agradecer a Luis el detalle que ha tenido de participar en esta sesión. Sabéis que estas encuentros que hacemos, Cilea, se trata de hacer unas ponencias que no duren en total más de una hora y nada más, ¿eh? Muchas gracias el equipo técnico que hacen posible esta sesión. Estas sesiones se graban, se cuelgan en nuestra página web y nada más, ¿eh? Luis, gracias, y Remy, por favor, ¿eh? Y vuelvo a pedir disculpas que estoy en un tren aquí en Suiza, volviendo, perdón, en Suecia, volviendo a mi país. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Valentín. La verdad sabemos que estás fuera de tu país, pero te agradecemos mucho por el contacto. Y vamos a dar inicio sin más preámbulos al evento denominado Diferencias Fundamentales entre la vieja y la nueva versión de la NIF para las pymes. Para esta oportunidad hemos invitado al colega de Ecuador, Luis Chávez, quien ¿Sí? muy gentilmente nos dará esta conferencia. En esta conferencia se verá de una manera It's in a práctica y conference. está enfocada a los principales cambios en la NIF para las pymes, partiendo obviamente del objetivo de los estados financieros con propósito de información general y por supuesto a quienes va dirigido estos estados financieros. Estos temas que básicamente van a ver los principales cambios que han habido en la normativa. Veremos las actualizaciones en materia de instrumentos financieros, algunos ajustes sobre la propiedad, planta y equipo y otros temas más de mucha importancia. Brevemente leemos la hoja de vida de nuestro conferencista invitado el día de hoy, Luis Chávez, doctor honoris causa en el ámbito contable, financiero y tributario, otorgado por el Claustro Doctoral Iberoamericano. Se ha desempeñado como miembro del SBI, del Grupo Asesor de Normas Internacionales del IASB, un organismo emisor de normas de NIF. Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional como consultor e implementador de NIF para pymes en empresas y capacitando a más de 12.000 profesionales en más de 20 países de manera presencial y online. También es asesor de NIF para varias administraciones tributarias de Latinoamérica y en proceso de reforma de normativas tributarias e implementación de impuestos diferidos. También es consultor, investigador, ha publicado libros sobre NIF completa y pymes y artículos especializados en revistas a nivel internacional en diferentes idiomas. Cuenta con más de 1.250.000 entre todas sus redes sociales de suscriptores, donde él comparte constantemente su contenido educativo sobre la educación y la práctica de las NIF para la contabilidad y en finanzas. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro amigo Luis Chávez de Ecuador para que en unos 45 minutos nos exponga el tema y al final con las preguntas que nos hagan por el chat las responderemos en los 10 minutos finales. Luis, nuevamente bienvenido, muchas gracias y adelante, por favor. Muy buenos días con todos, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, estimados Valentín, estimados Remy. Es un gusto y un honor para mí el poder participar en este encuentro CILEA, justamente con el tema diferencias fundamentales entre la vieja y la nueva versión de la NIF para las pymes. Y me gustaría iniciar esta conferencia con una frase de Víctor Hugo que dice lo siguiente: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Realmente, la aplicación de las normas internacionales de información financiera es una oportunidad para mejorar la calidad de la información que se publica en los estados financieros de nuestras empresas. Es también una oportunidad para darle a las pequeñas y medianas entidades
un mayor acceso al crédito, un mayor acceso al capital a través de información financiera de alta calidad. Y es también la oportunidad para propulsar nuestra profesión contable, financiera, de auditoría y tributaria. Muy bien, iniciando esta conferencia sobre los principales cambios en la NIF para las pymes, queremos inicialmente resaltar para quién van dirigidos realmente los estados financieros bajo NIF frente a muchos comentarios, mitos y leyendas que existen en el mercado sobre los estados financieros. Es muy importante resaltar, iniciando esta conferencia, que realmente cuando preparamos un estado financiero bajo normas internacionales de información financiera, bajo la NIF para las pymes, lo que buscamos como entidades que reportan estos estados financieros es de que la información sea útil para la toma de decisiones económicas de una gama amplia de usuarios. Y el propio marco conceptual de las normas NIF, la propia sección de la NIF para las pymes, aclara de que realmente estos estados financieros son dirigidos principalmente a inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales, para que ellos puedan tomar decisiones sobre el suministro de recursos a una entidad. Entonces, cuando preparamos estados financieros aplicando la NIF para las pymes, nótese que la información va dirigido a ese público, a esa audiencia, inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales. Como este punto es muy importante introduciendo el tema, nótese que acá yo me voy a apoyar en paralelo de un Excel en blanco que representa como si yo tuviese acá atrás mío una pizarra acrílica. Y por ende, cuando nos referimos a inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales, realmente nos estamos refiriendo a proveedores de capital, proveedores de capital de una entidad, de una empresa, que pueden ser existentes y potenciales. A ellos realmente van dirigidos los estados financieros bajo NIF, a proveedores de capital existentes ya en una empresa o potenciales en una entidad. Por ejemplo, un proveedor de capital ya existente dentro de una entidad es el socio, el accionista que ha colocado recursos económicos ya dentro de la entidad, dentro de ese negocio, dentro de esa empresa. Entonces, a él buscamos servir cuando preparamos nuestro estado financiero bajo NIF. O mire, también pueden ser proveedores de capital potenciales. Y a manera de ejemplo, un proveedor de capital potencial es un banco o una entidad financiera a la que recién le estamos solicitando un préstamo. O también otro ejemplo de un proveedor de capital potencial es un inversionista local o extranjero que está interesado en invertir dentro de nuestra empresa. Es por ello entonces que los cambios que vamos a resaltar a continuación en la nueva versión de la NIF para las pymes son cambios que buscan satisfacer las necesidades de información de dicho público, accionistas, inversores, bancos, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales. A ellos se busca servir cuando preparamos un estado financiero bajo NIF.
Y esto es muy importante resaltarlo en esta introducción porque de esta manera todos los cambios que veremos en adelante se van a justificar naturalmente, ya que esta información va dirigida realmente a, nótese, inversionistas, entidades que han puesto recursos económicos en la empresa o están en calidad de hacerlo. De ahí entonces que las normas NIF hagan énfasis en reflejar la realidad económica de la empresa. Y también hacemos esta introducción para resaltar, por favor, el hecho de que entonces, teniendo en cuenta primero hacia quiénes van dirigidos realmente los estados financieros bajo NIF, aquello también hace énfasis entonces de que los estados financieros bajo NIF, por si acaso, no van dirigidos a la entidad tributaria o al fisco. La información financiera que se prepara bajo NIF no es diseñada para ir directamente a tributar o presentar un formulario con la declaración del impuesto a la renta. Aunque por muchos años en el pasado se había pensado que el hacer contabilidad o el preparar estados financieros era básicamente para presentar información al organismo de recaudación tributaria o llenar un formulario ante el fisco. Pero no, es importante resaltar que en el tiempo moderno, en la época actual que aplicamos NIF para pymes, esta información va dirigida a proveedores de capital existentes y potenciales. Muy bien, en ese orden de ideas entonces, mire, a continuación queremos resaltar estos principales cambios en la nueva edición de la NIF para las pymes. Y uno de los principales cambios que queremos resaltar es que en esta nueva edición se hace un mayor énfasis o aclaración de las entidades que realmente deben aplicar esta normativa. Para ello, es importante entonces resaltar las características de una entidad pyme según la normativa internacional NIF para las pymes, la nueva edición. Y verá, en la práctica tenida, inclusive trabajando como parte del grupo asesor del IGSB, trabajando en revisiones, en reformas de normas NIF, a veces se ha caído en la tentación de pensar que cuando hablamos de la NIF para las pymes, nos estamos refiriendo a entidades necesariamente pequeñas y medianas. Pero cuidado, precaución. Cuando hablamos de NIF para las pymes, las entidades que pueden aplicarlo más bien deben cumplir con dos características cualitativas más allá del tamaño de dicha entidad, por favor. Y es que, ¿cuáles son las características de las pymes dentro del contexto de esta normativa internacional? Es lo siguiente, por favor. Mire, en primer lugar, que dicha entidad no tenga la obligación pública de rendir cuentas, lo que se conoce en inglés como Public Accountability. Una entidad que desea aplicar la NIF para las pymes no debe tener dicha obligación pública de rendir cuentas. En la diapositiva siguiente veremos también qué significa esa Public Accountability. Y además, que dicha entidad publique estados financieros con propósitos de información general. Cuando se cumplen con estas dos características, entonces una entidad debe aplicar la NIF para las pymes. Está dentro del marco de poderla aplicar. Ahora, nótese que una entidad entonces tiene esa obligación pública de rendir cuentas y por lo tanto no puede aplicar la NIF para las pymes cuando tiene instrumentos negociándose en el mercado de valores o está en proceso de emitir dichos instrumentos para negociarse en un mercado público. Una entidad que tenga instrumentos emitidos en el mercado de valores no puede aplicar la NIF para las pymes, por favor. Y
La otra característica que se reconoce como obligación pública de rendir cuentas y por lo tanto dicha entidad no debe aplicar la NIF para pymes es cuando mantiene activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros como una de sus actividades principales. Por ejemplo, bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, fondos de inversión, a menudo cumplen con este segundo criterio. Es decir, entidades que naturalmente sean bancos, cooperativas, fondos de inversión, aseguradoras, que son entidades que captan recursos del público, los gestionan, los administran, invierten o colocan préstamos o naturaleza similar, naturalmente en la práctica, dicho tipo de entidades tiene la obligación pública de informar, de rendir cuentas a sus inversionistas o cuentaahorristas. Por lo tanto, ese tipo de entidades no puede aplicar la NIF para las pymes. Es más, si una entidad cumple con alguna de estas dos características que hemos mencionado en esta diapositiva y por ende se entiende que tiene la public accountability, en esos casos, dicha entidad más bien debe aplicar lo que se ha conocido como NIF completas o NIF full. Muy bien. Ahora, uno de los principales cambios en esta nueva edición de la NIF para las pymes es en relación a los ingresos. Prácticamente, mire, ahora la sección 23 de la NIF para las pymes se denomina ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes y se alinea con los principios de la NIF 15 de las NIF completas, pero con simplificaciones y en un lenguaje más sencillo. Este es uno de los principales cambios de esta nueva edición y vamos a considerar en un lenguaje sencillo, en un lenguaje de fácil asimilación, inclusive a través de un ejemplo, a través de esta conferencia, para ejemplificar este modelo de 5 pasos en el reconocimiento de los ingresos, que es uno de los principales cambios en la NIF para las pymes. De acuerdo a este modelo, nótese, el primer paso es identificar el contrato o los contratos con los clientes. Muy bien. El segundo paso es, dentro de ese contrato, identificar las obligaciones de desempeño que se encuentran en él. Las obligaciones de desempeño, dicho en un lenguaje sencillo, son los bienes o servicios distintos que están comprometidos en ese contrato con el cliente. Luego, en el paso 3, determinar el precio de la transacción, el precio global de ese contrato, para luego, en el paso número 4, tomar ese precio de la transacción y distribuirlo razonablemente entre las obligaciones de desempeño, o sea, entre los bienes o servicios distintos que fueron identificados. Y ya teniendo todo debidamente repartido, debidamente distribuido, el último paso ya es el reconocimiento del ingreso cuando se cumple la obligación de desempeño con el cliente. El último paso ya es propiamente el devengo del ingreso de actividades ordinarias. Esta ha sido una presentación de los 5 pasos de una manera general, pero ¿qué le parece si recorremos cada uno de estos 5 pasos mediante un ejemplo aplicado? Veámoslo a continuación. Verá, en primera instancia, al identificar el contrato o los contratos con un cliente, un contrato, nótese, es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. Los requerimientos de la NIF 15 se aplican a cada contrato que haya sido acordado con un cliente. En este primer paso,
Veámoslo aterrizado a través de un ejemplo. Mire, una empresa de telefonía celebra con un cliente un contrato. El acuerdo contempla el compromiso de que el cliente cancele mensualmente por un periodo de 12 meses un valor fijo de 100, en donde se incluye el servicio de tiempo, aire y datos. Al inicio del acuerdo, la empresa de telefonía le obsequia, entre comillas, un celular al cliente para que pueda hacer uso de los servicios. Es decir, en primer lugar, este contrato, a manera de ejemplo, consiste en que la empresa de telefonía le dice al cliente: venga, venga, contrate con nosotros, que si usted firma hoy el contrato y nos paga al final de cada mes un valor de 100 durante 12 meses, de entrada le obsequiamos el celular. Muy bien, ahí tenemos un acuerdo, un contrato que crea derechos y obligaciones exigibles entre las partes. A medida que desarrollemos cada uno de los 5 pasos del modelo, veremos juntos, a ciencia cierta, si en eficiencia económica dicho teléfono que se entrega al inicio realmente fue un obsequio. Muy bien, vamos ahora juntos al paso número 2. El paso número 2, dicho de manera práctica, es escudriñar, analizar dentro de ese contrato si a lo mejor hay varias obligaciones de desempeño. Entonces, un contrato incluye compromisos de transferir bienes o servicios a un cliente. Si esos bienes o servicios son distintos, los compromisos son obligaciones de desempeño y se contabilizan por separado. Un bien o servicio es distinto si el cliente puede beneficiarse del bien o el servicio en sí mismo. Un tip en la práctica es que esta entidad de telefonía, que si bien está vendiendo en combo o en un solo contrato, tanto el equipo celular como el servicio de megas, datos, el hecho de que dicha entidad de telefonía, además de vender esos productos en combo o en conjunto, también los pudiese vender en la práctica por separado. Y como vemos en la práctica, una empresa de telefonía, evidentemente, si lo desea, también puede vender el bien o el servicio por separado y no necesariamente en combo. Por ende, aquello también demuestra en la práctica de que entonces estamos hablando de bienes o servicios distintos, de bienes o servicios que el cliente podría beneficiarse por separado. Dicho aquello, entonces, mire, los compromisos son distintos. Obligación de desempeño, entrega del celular, es una obligación de desempeño identificada en el contrato. Y la otra obligación de desempeño es la prestación de servicio mensual de tiempo, aire y megas, es decir, del servicio. Muy bien, perfecto. Ahora, vamos al paso número 3. En el paso número 2, recordemos que hemos identificado 2 obligaciones de desempeño. Ahora el paso número 3, que vemos a continuación, es determinar el precio de la transacción. De acuerdo con la sección 23, el precio de la transacción es el importe de la contraprestación en un contrato al que una entidad espera tener derecho, a cambio de la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con el cliente. Recordemos que en este contrato, el cliente se ha comprometido a pagar un valor de 100 al final de cada mes durante 12 meses. Por lo tanto, en este ejemplo, el precio de la transacción corresponde a 100 por 12, es decir, un valor de 1.200. Muy bien. Ahora vamos a ir al paso número 4.
¿Y en qué va a consistir básicamente ese paso número 4? Va a consistir, nótese, en tomar este precio de la transacción que ya hemos identificado en el paso 3 por 1.200, tomar esos 1.200 y repartirlos o asignarlos razonablemente en las obligaciones de desempeño que ya habíamos identificado en el paso 2. Muy bien, entonces vamos a través de un ejemplo a ese paso número 4. Bien, asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato. Asignar los 1.200 entre el equipo celular y el servicio, que son los bienes o servicios distintos que están en ese contrato. Muy bien. Mire, paso 4. Una entidad habitualmente asignará el precio de la transacción a cada obligación de desempeño sobre la base de los precios de venta independientes. O sea, ¿a qué precio hubiese vendido esta entidad de telefonía, ya sea el equipo celular por separado o ya sea ese servicio de megas por 12 meses por separado? ¿A qué precio hubiesen vendido estos productos independientemente? En algunas ocasiones, y es lógico, el precio de la transacción puede incluir un descuento. Claro, porque si le estoy vendiendo en la práctica a un cliente en un solo contrato prácticamente dos productos en combo, o sea, el equipo celular y el servicio de megas, normalmente para que el cliente se vea atraído a comprarme en combo, naturalmente le ofreceré un descuento para que al cliente no le resulte igual comprarme los dos productos por separado, sino que se motive más a comprármelos en conjunto. Entonces, haciendo este análisis, mire, si se adquirieran por separado el celular o por separado el servicio de 12 meses de tiempo aire y megas, mire, la empresa de telefonía lo hubiese vendido por separado al equipo celular por sí solo en 700 y el total del servicio de 12 meses de megas hubiese totalizado 700 si se hubiese vendido por separado. Pero fíjese en esto, si se hubiesen vendido por separado, la empresa de telefonía hubiese logrado un ingreso total de 700 y 700 que hubiese dado un total de 1.400 en las ventas independientes del equipo celular y del servicio. Pero recordemos que en el contrato que estamos analizando, el precio total de la transacción que vimos en el paso 3 es de 1.200. O sea que le estoy dejando la transacción al cliente en 1.200. Eso quiere decir entonces que dentro de esta transacción le estamos brindando al cliente un descuento, porque al cliente le hubiese resultado en un total de 1.400 si hubiese comprado esos productos por separado. Pero para que se motive el cliente, mire que en este contrato se lo hemos dejado en 1.200 prácticamente. Ahora, en el precio de la transacción en combo, podemos evidenciar aquí un descuento. Claro está que la empresa de telefonía es consciente de aquello. Ahora, estos 200 de descuento, de acuerdo con la norma, lo podemos distribuir proporcionalmente, es una opción. Si distribuyésemos proporcionalmente el descuento de 200 al equipo celular, mire, y al servicio, tendríamos que haber repartido proporcionalmente un descuento de 100 al celular y un descuento de 100 al servicio. De tal manera que el celular quedaría en 600 y el equipo y el servicio quedaría en 600. Es una opción permitida por la sección 23 de pymes. Pero también la entidad, si lo desea, y eso debe quedar definido en su política contable, el descuento total de 200 podría atribuírselo a algún producto de manera específica si esa es la esencia del negocio. Y en este ejemplo, como sucede con algunas empresas de telefonía en la práctica que hemos asesorado, consideremos que lo relacionado al descuento, la entidad decide asignárselo enteramente al equipo celular y dejar la línea del ingreso por el servicio de manera limpia y el descuento atribuido al equipo. Entonces, en ese caso,
la entidad atribuye todo el descuento del precio del celular, que recordemos, originalmente por separado era de 700, y aplicándole el descuento de 200, el equipo celular quedaría entonces en 500. Entonces, celular con descuento 500 más los 700 de los 12 meses del servicio, ahí está el precio de este contrato, que es de 1.200. Ahora bien, como en este paso 4 hemos ya dejado todo a punto caramelo, el ingreso repartido para el equipo celular y el ingreso repartido para el servicio, nótese que el paso que viene a continuación, que es el quinto, el último, es muy lógico. Y ya el quinto paso es el reconocimiento o el devengo contable de los ingresos, que es cuando prácticamente cumplimos con la obligación de desempeño ante el cliente. Por ejemplo, en el equipo celular será cuando transfiramos el control del bien al cliente, y en el caso del servicio de los megas será a medida que se le presta dicho servicio al cliente, a medida que se cumple con el desempeño ante el cliente, se tendrá que ir reconociendo, devengando el ingreso contable. Y para cerrar didácticamente este ejemplo, ¿qué le parece si lo vemos en acción a través de asientos contables? Muy bien. Para ello, mire, para ser más ilustrativo en la conferencia, a continuación, con gusto, me permito mostrar aquí un Excel que resume estos 4 pasos que hemos ido abordando. Y mire, recordemos, precio global del contrato había sido de 1.200 en total, por los 100 que paga el cliente al final de cada mes durante 12 meses. De acuerdo a los pasos que fuimos llevando a cabo, recordemos que habíamos dejado ya estos 1.200 debidamente repartidos en el celular, mire, por un valor de 500, y lo que corresponde al servicio de 12 meses había quedado en 700. Ahí ya tenemos todo a punto caramelo para con este último paso hacer el reconocimiento o los registros contables de los correspondientes ingresos. Bien, entonces, recordemos que al inicio de la transacción, de acuerdo al contrato que se ha hecho con el cliente, la empresa de telefonía le entrega el equipo al cliente, claro, para que el cliente comience a consumir también los servicios. Entonces, al hacerse el contrato y transferirle a la empresa de telefonía desde el inicio el equipo celular al cliente, se entiende que está transfiriendo el control del bien al cliente. Y en ese sentido, de acuerdo con la sección 23, con la norma de ingresos, ahí la entidad debe devengar ingresos por ventas de bienes. Y fíjese, solamente vamos a devengar la parte asignada al equipo celular, es decir, el ingreso por el cual hicimos los pasos previos, que correspondería a un valor de 500. Muy bien. Y como el cliente en realidad está comprometido a ir pagando luego al final de cada mes, lo que va a contabilizar entonces aquí como débito dicha empresa de telefonía sería cuentas por cobrar por un valor de 500. Eso se estaría generando contablemente al inicio del contrato. Claro está que habría también en la práctica otro asiento contable aparte, que sería en paralelo la baja del inventario, crédito inventario y débito al costo de ventas, de acuerdo al costo que tenga dicho equipo dentro de esa empresa. Pero como estamos resaltando el reconocimiento de los ingresos, mire, hemos más bien hecho énfasis en el asiento del ingreso, entendiéndose que aparte la empresa registrará la baja del inventario contra el costo de ventas. Bien, adicionalmente, nótese que luego la empresa de telefonía irá cumpliendo su desempeño con el cliente, que también es irle brindando el servicio, los megas, los datos. Y por ende, a medida que se va prestando el servicio, mire, en cada mes que se devenga el ingreso por el servicio prestado y el respectivo cobro,
porque el cliente también tiene que irle pagando a la empresa de telefonía al final de cada mes un valor de 100 de acuerdo al contrato. Entonces, ¿qué va a ir haciendo la empresa de telefonía? Al final de cada mes, naturalmente, va a ir debitando efectivo que representa caja bancos por un valor de 100. Muy bien. Como está brindando también un servicio y está cumpliéndole ese desempeño al cliente, la entidad de telefonía va a devengar ingresos por servicios y como en este ejemplo estamos representando el asiento mensual, recordemos que el total del ingreso por los servicios había quedado asignado en 700. Y como estamos ejemplificando aquí el asiento mensual al final de cada mes, serían esos 700 dividido para 12. Muy bien. Y nos queda entonces ahí, fíjese, un valor de 58 por el servicio que se irá devengando al final de cada mes, es decir, a medida que la empresa de telefonía, mire, le va brindando el servicio al cliente. Muy bien. Entonces, fíjese, hemos reconocido el cobro. La empresa de telefonía ha devengado el ingreso por el servicio, pero no nos cuadra el asiento contable. Algo está haciendo falta aquí en el asiento. Y fíjese, recordemos que en el asiento inicial había quedado colgada aquí una cuenta por cobrar cuando se entregó el equipo. Por lo tanto, a medida de que luego se vaya prestando el servicio, esta empresa de telefonía, aplicando los 5 pasos de la nueva sección 23, nótese que acá debe ir dando de baja la correspondiente cuenta por cobrar, que sería en este asiento por la diferencia de 100 menos 58, es decir, un valor de 42, o, si se prefiere, tomar los 500 del valor completo de la cuenta por cobrar y dividirlo para 12. Daría lo mismo. Pero nótese cómo aquí se está transparentando la esencia económica de esta transacción al haberse aplicado los 5 pasos de la nueva sección 23 que se alinea con la NIF 15 de las NIF completas. Nótese que si lo vemos en esencia económica, si vemos el trasfondo de esta operación, que en la práctica también es muy consciente la empresa de telefonía, acá no es que la empresa de telefonía le obsequió simplemente de principio, le regaló el aquello. Más bien, nótese por favor que en este caso, ojo, más bien la empresa le ha vendido el celular a crédito al cliente. Por eso se generó inicialmente una cuenta por cobrar. Muy bien. Y luego, esa cuenta por cobrar se va dando de baja a medida que se cobran las cuotas de 100. O sea que dentro de las cuotas de 100 se está cobrando el celular a crédito y también se está devengando el ingreso por el servicio. Esa es la esencia económica de la transacción. Muy bien, perfecto. Ahora, dicho aquello entonces, muy bien, acá regresamos a la diapositiva y por favor confírmenos en el chat. ¿Se puede apreciar en este momento también la presentación a la que he regresado en PowerPoint? ¿La puede ver usted en este momento? Vamos a ver el chat. Perfecto, muy bien. Gracias por la confirmación. Ok. Vimos entonces uno de los principales cambios de la nueva sección 23 a través de un ejemplo con los 5 pasos. Ahora, teniendo en cuenta también los tiempos programados para esta conferencia, a continuación voy a resaltar otros cambios que también tiene esta nueva edición de la NIF para las pymes. Bien, en función de aquello, es importante denotar que la sección 12 ahora se denomina medición del valor razonable. Tenemos una sección de valor razonable en la nueva NIF para pymes. Introduce una guía más clara para la medición del valor razonable basada en la NIF 13,
pero adaptada para ser menos compleja. Y se brinda un enfoque en la simplicidad y en el uso de datos observables para pymes. Bien, otros cambios relevantes también lo tenemos en los instrumentos financieros. Deseo destacar que, de acuerdo a los análisis que se hicieron, se decidió no incorporar el modelo de pérdida crediticia esperada debido a su relevancia limitada para las pymes. O sea, en instrumentos financieros, el enfoque de pérdida crediticia esperada solo existe en NIF completas o en NIF full. En NIF para pymes, por lo tanto, inclusive en la nueva edición, seguimos manteniendo, por favor, solo el enfoque de pérdida incurrida en los activos financieros. Ahora, como una mejora en la nueva edición, lo que sí se decidió incorporar es que en las notas a los estados financieros, las pymes deberán presentar un análisis de antigüedad de cartera, un aging análisis. Ahora se requiere en esta nueva edición. Y se agrupa todo el tratamiento de los instrumentos financieros en una sola sección, quedando todo en la sección 11 para los instrumentos financieros. Muy bien. Otro cambio relevante es mejoras en las combinaciones de negocios. Se introducen simplificaciones derivadas de la NIF 3, de las NIF completas, de combinaciones de negocios. Hay una definición ahora mejorada también de negocio y también se brinda una mejor orientación para medir la contraprestación transferida y activos adquiridos en una combinación de negocios. O sea, prácticamente se va alineando con la NIF 3 de las NIF completas. Ok, en los arrendamientos, por favor, deseo destacar también lo siguiente, que suele ser una pregunta frecuente en asesorías e implementaciones. Sepa usted que finalmente en esta nueva edición de la NIF para pymes se decidió no alinearla con la NIF 16 de NIF completas. O sea, en la sección 20 de pymes no debemos tratar activos por derecho de uso por arrendamientos. No existe en la nueva edición de la NIF para pymes. La sección 20, por favor, no está alineada con la NIF 16. En su lugar, se va a analizar, a revisar si dicha alineación resulta aplicable en una próxima revisión integral de la NIF para pymes, probablemente ya luego de aproximadamente 8 años. Por lo tanto, en conclusión, en lo que son los arrendamientos, por favor, se mantiene el modelo actual, inclusive en esta nueva edición de la NIF para pymes. Esto quiere decir simplemente que tanto los arrendatarios como los arrendadores, ambos, tienen que seguir diferenciando si el arrendamiento es operativo o si el arrendamiento es financiero, como tradicionalmente se lo venía haciendo. Así se mantiene la sección 20 de arrendamientos, por favor. Muy bien. Y otro punto que también deseo destacar, entendiendo que a nivel mundial cobra más énfasis también lo que es el cuidado al medio ambiente, la agricultura, la sostenibilidad, que muchos países de Iberoamérica tenemos actividades agrícolas relevantes. Es muy importante también resaltar en estos cambios de la nueva edición que, mire, cuando en la agricultura se tienen plantas productoras de frutos, Luis, ¿qué es aquello? Permítame decírselo de manera simple. Plantas productoras de frutos son plantaciones que, dicho de manera sencilla, dan frutos por más de un periodo, que a veces se conoce en la agricultura como plantaciones perennes. Ejemplos serían el manzano, el mango, el banano, las rosas, la palma, el café, mire, los viñedos, entre otros. Entonces, ¿cuál es la acotación que hace la nueva NIF para pymes? Se alinea con NIF completas, en el sentido de que la inversión que haga directamente atribuible en la planta productora, por favor, obsérveme en video para yo ser más ilustrativo, la inversión que voy haciendo en la plántula hasta que, mire, esta crece, se desarrolla y ya está en capacidad de dar frutos
de la forma prevista por la gerencia, cuando ya está en capacidad de dar frutos, todos los costos directamente atribuibles al desarrollo de esa plantita hasta que ya madura y aparece la inflorescencia y comienza a dar frutos, todo eso se acumula en una cuenta de propiedad, planta y equipo, como si fuese una maquinaria que está en proceso instalándose. La maquinaria luego produce bienes, la planta productora de frutos luego produce frutos. Entonces, todo el costo acumulado en esa planta productora, que dependiendo del caso, por ejemplo, en el banano, puede durar alrededor de un año esa activación de costos hasta que la planta realmente esté lista para producir de la forma prevista por la gerencia. O, por ejemplo, en la palma, donde esa activación de costos hasta que la planta esté debidamente formada y sea capaz de producir de forma adecuada, pueden pasar 2 años. O en ciertas variedades de mango, pueden pasar hasta 3 o 5 años. Todo ese costo activado, dependiendo de la naturaleza de la planta productora, luego, cuando ya comience a producir, se irá depreciando de acuerdo a su propia vida útil. Claro está, establecida con los técnicos de campo, de acuerdo al tiempo que estimamos razonablemente de que dicha planta productora nos brinde frutos o sea productiva. Muy bien. Y más bien, ojo, el fruto que crece en la planta productora, el fruto que está en crecimiento en la fecha de reporte, eso se contabilizará aparte como activo biológico en la contabilidad. Quiere decir que la plantación se divide en dos partes. La planta productora como propiedad, planta y equipo, que normalmente luego se estará depreciando, y el fruto que se contabiliza aparte en una cuenta de activo biológico que se medirá de acuerdo a la sección 34. Ok, ahora, otro cambio también que queremos resaltar es en los planes de beneficios definidos. Y se incorporan en la sección 28 de beneficios a los empleados algunos principios de la NIC 19. Y aquí quiero resaltar lo siguiente. En la NIF para pymes ahora también se clarifica, al igual que en años atrás se lo hizo en NIF completas, que se requiere evaluar un mercado profundo para bonos corporativos de alta calidad a nivel de la moneda y no a nivel solo del país. Con esto quiero resaltar que, al igual que como se venía haciendo con NIF completas, cuando queremos calcular pasivos, por ejemplo, por pensiones jubilares, la tasa de descuento a utilizarse tiene que ser visto a nivel de la moneda y no solo del país. Por ejemplo, entonces, en países que están dolarizados, si es que dentro del país realmente no existe un mercado profundo de bonos corporativos de alta calidad, se vuelve necesario, por ejemplo, entonces ubicar tasas del mercado estadounidense que también maneja el dólar estadounidense. Y esa tasa de descuento, utilizarla entonces de acuerdo a la sección 28 de la nueva edición para traer a valor presente los flujos de los planes de beneficios definidos, como una provisión por jubilación patronal o por pensiones jubilares. Se va a manejar así ahora en la nueva edición de la NIF para las pymes. Pero ojo, pierda cuidado. Si el actuario, el matemático, adapta las variables adecuadamente, el cambio de tasa, técnicamente, el cambiar de tasa local a tasa de descuento basada en el mercado estadounidense, matemáticamente se puede demostrar que no debería generar un impacto significativo en la provisión por jubilación patronal o pensiones jubilares de una entidad, aplicando la nueva edición de la NIF para las pymes. También quiero poner con gusto a disposición un trabajo que quien les habla tuvo el gusto de hacer, de investigar, de corroborar, agradeciendo a la Asociación Internacional de Actuarios, al señor Aswad Damodarán, al señor Jorge Calderón, a Pablo Fernández y al señor Ignacio Vélez Pareja por sus valiosos aportes dentro de este trabajo, donde se demuestran que si cambio una tasa de descuento al traer valor presente, flujos, pero si adapto también razonablemente a los flujos, en definitiva, matemáticamente hablando, al hacer esas debidas adaptaciones, el valor presente que traigo como consecuencia, así sea usando una nueva tasa de descuento, no debería crearme un impacto significativo en el estado de situación financiera. Invito
altamente también a la lectura de este artículo, que mire, está para libre descarga en nuestro sitio web luischavez.com, la sección de materiales gratuitos. Un material que explica paso a paso y con ejemplos numéricos cómo el cambio de tasa, si se adaptan bien las variables, no debe generar un aumento significativo en la provisión por jubilación patronal o pensiones jubilares con este cambio en la nueva NIF para pymes. Ok, y de esta manera hemos abordado lo concerniente a estos principales cambios en la nueva edición de la NIF para las pymes y extenderle una cordial invitación, si aún no somos amigos en redes sociales, eso no puede ser, en Instagram, en @luischavez86, o si usted utiliza TikTok, en @luischaveznif, redes sociales donde mi equipo y yo gratuitamente compartimos noticias, novedades sobre NIF, materiales para libre descarga, o también nos puede encontrar en YouTube, donde hemos publicado varios videos explicativos, didácticos, con ejemplos en Excel, a los que usted puede acceder sin costo alguno y aprovechar esos recursos que gratuitamente ponemos a su disposición. De esta manera, incluso hemos tenido el gusto y el honor de haber sido reconocidos en YouTube como el canal, nótese que en la actualidad, a nivel mundial, eh, brinda contenido sin costo en videos sobre la aplicación tanto de NIF para pymes como de NIF completas, recursos que con gusto ponemos también a su disposición. Muy bien, y para finalizar esta conferencia, me gustaría hacerlo con esta frase de San Francisco de Asís que dice lo siguiente: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y de pronto te encontrarás haciendo lo imposible. A todos, muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto y un honor para mí el poder servirles. Muchas gracias. Al contrario, Luis, somos nosotros los agradecidos con tu conferencia. Agradecemos mucho tu participación. También agradecemos a Nelson Hans, nuestro vicepresidente de CILEA, quien propició este encuentro, y también a Valentín Pich, presidente del CILEA, y a todo el comité directivo del CILEA. Quiero hacer unas preguntas que nos han llegado, estimado Luis, y dice... Muchos críticos hay que indican de que hay una pérdida en la simplicidad de esta nueva modificación, que ha aumentado inclusive la complejidad y Hola. se acerca mucho más a las NIS plenas. Por ejemplo, una es la NIS 15, conocimiento. No sé si me escuchas, Luis. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Luis, ¿me escuchas? Ahora sí, ok. Sí, Te repito la pregunta. Hay una Sí. pérdida, en la mayoría de los críticos indica, de la simplicidad de esta modificación y se acerca más hacia las NIS completas, lo que hace muy difícil y compleja su aplicación. ¿Cuál es tu concepto al respecto? Por favor, si lo puedes aclarar. sí, con todo gusto, estimado Remy. Podríamos decir, ¿verdad?, que, digamos, ese es un punto de vista que puede existir en el mercado. Pero verá, permítame comentar y compartir con todos de primera mano lo siguiente. Habiendo trabajado por varios años como miembro del grupo asesor, también trabajando en revisiones de la NIF para las pymes, me permito acotar lo siguiente y por eso dentro de la conferencia también con gusto incluí algunos puntos aclarando de que el propio consejo, el ISB, decidió no alinear algunos aspectos con las NIF completas en esta nueva edición de la NIF para las pymes. Entonces, uno de los propósitos principales cuando se trabaja en una revisión integral de la NIF para las pymes es no dejar a una norma desactualizada y en la medida de lo posible actualizarla con requerimientos más modernos o que satisfagan de mejor manera las necesidades de información de inversores, prestamistas y otros acreedores. Entonces, en ese orden de ideas, nótese, por ejemplo, ahora la NIF para pymes tiene una sección 12 de valor razonable, pero no es exactamente equivalente a la NIF 13. Está redactada en un lenguaje más sencillo y se han hecho simplificaciones. Entonces, el ISB, como parte de sus propósitos principales, sí cuida bastante ese equilibrio costo-beneficio cada vez que se va a hacer alguna actualización o mejora en las revisiones integrales de la NIF para pymes. Otro ejemplo en el cual me puedo basar con hechos objetivos es que en instrumentos financieros, si bien hay un modelo de pérdida esperada
en NIF completas o NIF full, simplemente en la NIF para pymes no se lo utiliza. Se decidió no alinearlo. Entonces, esos son muestras de que la NIF para las pymes no pretende volverse compleja o enteramente alineada con las NIF completas. Otro ejemplo de aquello sería también en los arrendamientos, donde claramente en esta nueva edición el ISB decidió no alinear a la sección 20 de pymes con la NIF 16, para que entonces en la NIF para pymes no se estén calculando activos por derecho de uso, por ejemplo. Entonces, y además, en estos procesos también, el ISB hace mucha consulta pública, mucha consulta abiertamente a nivel internacional, donde los diferentes actores, los diferentes usuarios de los estados financieros dan su punto de vista para que de una manera apropiada se llegue a un consenso de dicha nueva edición. Entonces, esa sería mi respuesta frente a esos comentarios que pueden existir en el mercado. Sin embargo, Luis, y complementando la pregunta, la sección 2, por ejemplo, que antes tenía 52 párrafos, ha pasado a 130 y para algunos críticos ha sido alineado con el marco conceptual del 2018, lo que hace que se incremente la carga administrativa y tecnológica. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, realmente, como se ha mencionado, hablamos del marco conceptual, sección 2, y como su propio nombre lo indica, o sea, si vamos a la práctica, eh, son conceptos, definiciones. No es una norma de una cuenta específica, como lo sería arrendamientos, instrumentos financieros, propiedades, planta y equipo, y más bien no es que tiene requerimientos de medición, reconocimiento. Entonces, más bien el marco conceptual, al haberse alineado con el marco conceptual de NIF completas, lo que está brindando son mejores definiciones, definiciones más amplias. Pero ojo, no es una norma de cuentas contables específicas, se entiende, sino que es una cuenta, una norma, una sección de definiciones como tal. Pero en lo que son reconocimientos, mediciones, que esa es la parte normalmente operativa en la práctica, ahí el ISB, como acabamos de mencionar, ha considerado algunas simplificaciones y otras más en la nueva edición de la NIF para las pymes. Tenemos una última pregunta, estimado Luis, Mm, por efecto de tiempo, y dice lo sí. siguiente. Las empresas que usan las NIF para las pymes en su concepto en Latinoamérica están preparadas para la aplicación obligatoria de esta modificación a partir de enero del 2027. Por ejemplo, están preparadas para poder preparar su estado financiero comparativo con el 2026. Ok, muy bien. Bueno, esa es una pregunta, como se comprenderá, muy amplia y en esencia la respuesta a esa pregunta dependerá de las necesidades de información de los usuarios de esos estados financieros. Pero lo que sí me puedo permitir como respuesta a esa pregunta apropiadamente es brindar algunos marcos que, de acuerdo a nuestra experiencia de más de 18 años, permite que una entidad realmente aplique las normas NIF por experiencia directa, no por obligatoriedad, no por imposición, sino por convicción. Y todos sabemos que es muy diferente aplicar algo por obligación que por convicción. Entonces, en primera instancia, como respuesta a esa pregunta, me permito resaltar lo siguiente. Como se ha mencionado, estos cambios de la NIF para las pymes son aplicables, mire, a nivel mundial a partir del 1 de enero del 2027. Y en algunos casos requiere una reexpresión comparativa, solo para fines comparativos, del periodo anterior, de acuerdo a estos cambios relevantes que ha tenido la NIF para pymes. Ahora, en ese orden de ideas, mire, un primer paso está en tener en cuenta lo siguiente. La nueva edición de la NIF para pymes está disponible para libre descarga. Este libro que he mostrado de forma impresa acá está disponible en PDF para libre descarga en la propia página ifrs.org. Hay que crearse un usuario que es con información básica, no hay que llenar aspectos de tarjetas de crédito u otros datos para nada, se descarga gratuitamente y eso en primera instancia, tener el acceso a esta norma internacional. Adicionalmente, dentro de una entidad que sea calificada para aplicar NIF para pymes, eso quiere decir que no tenga instrumentos emitidos en el mercado de valores, ni que tampoco sea un banco o entidad financiera o aseguradora o cooperativa
o fondo de inversión que no sea de ese tipo de entidades, puede aplicar la NIF para pymes, que es un estándar prácticamente simplificado y de alta calidad a nivel mundial. Y en primera instancia se recomienda la conciencia también dentro de la empresa que al momento de aplicar correctamente la NIF para pymes, que es una norma que está disponible para todos, para libre descarga, y en algunos países inclusive los organismos reguladores lo exigen para ciertos tipos de empresas, es entender que actualmente la aplicación de las NIF es el lenguaje internacional de los negocios y que efectivamente ante la pregunta si una entidad está preparada, debe entenderse que es un estándar simplificado, que en su elaboración a nivel mundial ha tenido justamente el cuidado para que no genere costos o esfuerzos desproporcionados a las empresas. Entender que con la aplicación de estas normas voy a poder apreciar como empresario, como gerencia, como banco proveedor de esa empresa, la realidad económica de la empresa. Y también, inclusive, tener en cuenta que cuando elaboramos estados financieros, y esto también lo comento como asesor directo de administraciones tributarias de varios países, como consultor en NIF, tener en cuenta, por favor, que en la medida que usted elabore correctamente sus estados financieros, devengando correctamente sus ingresos, devengando correctamente sus gastos, los efectos tributarios los efectos tributarios que luego puedan derivarse de los estados financieros que en principio debieron haber sido preparados bajo NIF, los efectos tributarios también serán los adecuados, también serán los adecuados. Entonces, en nuestra experiencia, cuando una empresa y los preparadores de estados financieros de esa empresa parten de la comprensión de todos estos beneficios, que su contabilidad va a reflejar la realidad económica, que con esa contabilidad va a tener más acceso al capital, más acceso a préstamos, a financiamientos o atracción de inversores, porque inclusive hay bancos que rechazan o no otorgan los préstamos en la actualidad, y eso está muy bien, porque una entidad a lo mejor no aplicó correctamente la SNIF o no midió correctamente ciertos tipos de activos que son importantes para la empresa. El banco devuelve esos estados financieros y le indica a la empresa que mida correctamente esas partidas, justamente aplicando la SNIF, para luego poder analizar el otorgamiento del préstamo. Entonces, cuando una empresa, un empresario, una ciudad y un país tienen en cuenta estos beneficios de un mayor acceso al capital, la realidad económica y que inclusive al tomar mejores decisiones y al estar bien elaborados los estados financieros, voy a tener también efectos tributarios adecuados, porque se demuestra en la práctica que inclusive cuando la contabilidad no está bien hecha, muchas veces se generan efectos tributarios indeseados para los contribuyentes, para los negocios. Entonces, teniendo en conjunto en cuenta todos esos marcos y beneficios, eso es lo que en nuestra experiencia permite y motiva a que una entidad aplique correctamente, en este caso, la NIF para las pymes en sus estados financieros y normalmente resulte de beneficio para la empresa, que se cumpla el principio de que el beneficio de hacerlo va a superar el costo de aplicarlo. Y aplicándose las NIF, en este caso un marco simplificado como la NIF para pymes, la experiencia demuestra en más de 80 países que es un marco que brinda información de alta calidad y resulta beneficioso tanto a la empresa como para sus usuarios. Bueno, muchas gracias, Luis. La verdad, el tema da para mucho más, es muy apasionante. Se ha hablado del cambio, por supuesto, una actualización es un cambio. Y en algunos países, en algunas jurisdicciones, hay normas locales que no sufren cambios y a veces cuando vienen estos cambios es de preocupación para los contadores, pero simplemente capacitándose, actualizándose, leyendo la normativa, descargando la nueva normativa y todo sea en beneficio de las empresas y de las empresas para generar empleo, para generar mayor productividad en los países. Así que te agradecemos infinitamente, Luis, por tu tiempo, a Nelson Han, a Valentín Pich y a todo el comité ejecutivo de El Cilea por habernos podido hacer este evento y tus palabras finales para cerrar este ciclo de encuentros, estimado Luis. Ok, excelente, con todo gusto. Verá, y así, como, tal como lo ha mencionado también
Muy bien, mi estimado Remy. Otro paso importante es el estar actualizado, el estar capacitado como profesionales, como responsables de la calidad de los estados financieros. Y justamente los encuentros del CILEA, como este que hemos llevado a cabo y que se brindan de manera gratuita, son excelentes espacios para propulsar nuestra profesión contable, financiera, de auditoría y tributaria. Y más bien, de esta manera, juntos, todos como profesión, estar a la vanguardia del conocimiento. También con gusto extendemos una cordial invitación a redes sociales, como le había mencionado. Ahí tenemos tips, videos que mi equipo y yo constantemente compartimos gratuitamente, sin costo alguno, accesos a artículos exclusivos, accesos a materiales actualizados que ponemos a disposición, y definitivamente el estar actualizados puede cambiar el rumbo de la historia en nuestra apasionante profesión. El que en la mayoría de países hablemos un lenguaje financiero común y que no se caiga en la trampa, por ejemplo, de preparar estados financieros aplicando normativa tributaria o de pronto aplicando una normativa contable local que puede estar desfasada, desactualizada a las demandas del mercado actualmente en el mundo de los negocios, el tipo de información que se necesita que sea de calidad y de utilidad. Entonces, más bien, muy agradecido también por la oportunidad de poder contribuir en esta encomiable iniciativa y deseándoles a todos un excelente y bendecido día en sus actividades. Muchas gracias, Remy, Valentín, Nelson y todo el comité directivo del CILEA. Ha sido para mí un gusto y un honor el poder contribuir. Muchísimas gracias y buenas tardes.